Esta mañana saludamos a las personas que nos visitan por primera vez. Damos una bienvenida a la familia. ¿Cuál es el nombre de tu familia? ¿Cómo? Whitley. Mascareñas. Esto está genial. Ellos vienen de la Ciudad de México, de Comunidad Cristiana Alfa y Omega de Polanco, de donde es pastor nuestro querido amigo, muchos lo conocen, el pastor Joel Lascari, que ha estado predicando con nosotros, y hoy nos visitan. Y como ellos están aquí hoy, voy a predicar con acento mexicano, si usted me lo permite. Aunque me dices que naciste en Panamá. Nació en Panamá. Sonian eran las personas que con sus familias como soldados nacían en Panamá cuando existía la zona del canal. Creció en Puerto Rico y viva México. Y le damos la bienvenida a Verónica, que nos visita desde Guayaquil. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios, a un texto bastante conocido por algunos, tal vez no tanto por otros, pero que está en Nehemías, y vamos a hablar de cuando toca reparar. Cuando toca reparar. Y para ver eso, ustedes ya saben que esta es la prueba final de todo lo que vayamos a hacer, es esto. Yes. Vamos a ir a Nehemías y vamos a ver algunos pasajes, algunos textos en Nehemías, el libro de Nehemías. ¿Y cuál es el contexto? Ustedes saben que me gusta siempre ubicarnos en el contexto del libro que estamos estudiando para que podamos entender un poco de aquello que el escritor bíblico está reflejando o por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Y el libro de Nehemías es un libro que está casi que en conjunto con el libro de Esdras porque abarca el mismo tiempo, la misma época. Ustedes se acuerdan que hemos estudiado que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, ¿se acuerdan? Eso está en los libros históricos. Había sido profetizado que iban a ir al cautiverio, a Babilonia, por 70 años. Y también estaba profetizado el regreso. E incluso Isaías profetizó hasta por nombre, el nombre del rey que les daría un decreto para que regresaran a su tierra. Y dijo Isaías 45, mi siervo Ciro. Y efectivamente el rey Ciro de Persia fue uno de los que decretó el regreso. Pero este regreso de los judíos se fue dando como en varios grupos a lo largo de varios años. Algunos se habían quedado allí viviendo en Jerusalén, otros comenzaron a regresar con el paso del tiempo. Hubo un contingente que regresó y que reconstruyó el templo, y esto lo predican o lo reflejan los profetas Ageo, por ejemplo, Malaquías. De este periodo habla Zacarías, de cuando se reconstruye el templo. Y luego nos encontramos con otro contingente que más de 100 años después regresa y se encuentra con que hay una situación que todavía no estaba resuelta. Y ese es el contexto en el que está Nehemías. Nehemías dice que habían pasado por lo menos unos 140 años desde el regreso del exilio. Él no había nacido, ya 140 años, no había nacido en Jerusalén. Él se había quedado o estaba en Persia. Y él había llegado a tener una posición muy importante con el rey de Persia. Él era copero del rey. El copero del rey era una persona que trabajaba para el rey, era un funcionario, pero era un funcionario de confianza. Porque era aquel que tenía básicamente dos funciones importantes. Por un lado, probaba la comida del rey antes de que el rey la comiera, para garantizar que no estuviera envenenada. Ese trabajo no lo quiero yo, materialero, para verificar que no estuviera envenenada. Pero también, además de eso, el copero del rey, en este caso como Nehemías, solía ser un consejero de confianza del rey. Entonces tenía mucha cercanía y había mucho protocolo que guardar. Por ejemplo, no se permitía que los funcionarios cercanos al rey estuvieran en la presencia del rey con cara de tristeza. ¿A usted le ha pasado, a usted ha puesto a pensar alguna vez cuando venimos al culto y tenemos cara de muerte prolongada? Y cantamos así y hablamos así
Y claro, a veces estamos tristes. A veces, qué sé yo, habrá alguno que estará molesto o estará enfermo, le molesta la muela. Pero yo pensaba en esto y decía, si delante del rey no podían estar así porque estaban delante del rey. Nosotros a veces delante del Señor ni nos acordamos que estamos delante del Señor. Es en paréntesis mío. Pero bueno, entonces Nehemías vivía, servía y tenía familia que vivía en Jerusalén. Y es en este contexto cuando Nehemías recibe noticias, y vamos a ir al capítulo 1 de Nehemías, él recibe noticias de su gente en Jerusalén y él trata de averiguar, cuando su gente llega, él trata de averiguar qué pasa, cómo está la situación. Y de acuerdo a eso yo quiero que nosotros hoy nos enfoquemos en cuál fue la tarea, qué fue lo que descubrió Nehemías. Nehemías descubrió por las noticias que le llegaron que la ciudad estaba desprovista de seguridad. ¿Cómo así? Las murallas de la ciudad estaban destruidas. Tenían hoyos parcialmente en diferentes lugares. Las murallas eran muy importantes. Muchas veces hemos enseñado cómo en las ciudades antiguas estaban fortificadas. Y decimos fortificadas porque una muralla usualmente era una construcción, un muro, una cerca, usualmente de piedras, dependiendo del lugar donde estaba construida, pero no era como nosotros ahora que le ponemos una cerquita a cada uno a su pedacito de casa, sino que una muralla de una ciudad literalmente rodeaba por fuera la ciudad. Y para que rodeara por fuera la ciudad, las murallas solían ser muy anchas y muy altas, como en nuestro equivalente a varios pisos de altura y muy anchas. Y esas murallas incluso tenían puertas, porque claro, estaban rodeadas, tenía que haber un lugar por donde entrar. Entonces había puertas por donde la gente entraba a la ciudad a través de las murallas. Una ciudad que se respetara era una ciudad que tenía una muralla. ¿Por qué? Porque la muralla representaba para la ciudad dos cosas. Por un lado, seguridad, porque evitaba el peligro o mantenía el peligro fuera de la ciudad. Y por otro lado, identidad. Una ciudad que tenía una muralla tenía identidad de ser importante. O sea, no es un pueblo cualquiera, no es una aldea cualquiera, es una ciudad. Entonces, todo esto significaba la ciudad y la muralla. Cuando Nehemías se entera de qué estaba pasando, ya habían pasado años de que el pueblo había regresado, habían reconstruido el templo. Reconstruir el templo les tomó por lo menos 16 años. Y cuando él se entera que todo seguía mal, no es que estaba bien porque ya habían regresado. Uno a veces en la vida piensa que porque ya el problema más grande pasó, ya estamos bien. Pero a veces el problema más grande en nuestra vida, lo que nosotros consideramos el problema más grande, pasa y nosotros pensamos ya estamos bien o vamos a estar bien. Sin embargo, muchas veces toma mucho tiempo en nuestras vidas que las cosas estén bien. O cuando comenzamos a estar bien, algo más se daña. Cuando comenzamos a funcionar, algo no funciona y uno tiene que volver. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestra vida, podemos pensar que no necesariamente está todo acabado, sino que hay pedazos o espacios en nuestra vida que hay que reparar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué consejos encontramos en este texto de Nehemías cuando pensamos en que hay que reparar algo? En primer lugar, nosotros primero hay que conocer las diferentes aristas de la situación que se enfrenta. ¿A qué me refiero? Primero nosotros, cuando nos enfrentamos a un problema, nosotros tenemos que conocer el problema bien.
no solamente podemos quedarnos con la primera impresión o lo superficial. Hay que conocer el problema en todos los aspectos que está mal y podemos conocer también qué partes están bien. ¿Cómo nosotros vemos esto en Nehemías? Nosotros leemos en Nehemías capítulo 1, los versos 1 al 3, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Él quiso saber. ¿Sabe por qué a veces nosotros no avanzamos en la solución de nuestros problemas? Porque no nos gusta saber. Hay personas que les cuesta enfrentarse a la verdad. Hay personas a las que les cuesta ver todo el panorama completo, porque sienten o que no lo pueden manejar, o que no lo pueden entender, o que es mucho para digerir, o mejor, como hay algunos refranes falsos, yo no sé qué tan cierto sea, que dice, ojos, voy a ver si lo digo bien, ojos que no ven, corazón que no siente. Y uno piensa, eso es una equivocación. Uno no puede reparar lo que está dañado si uno no revisa qué es lo que está sucediendo y cuáles son los elementos, los eventos, las situaciones, las circunstancias que rodean al problema al cual nos estamos enfrentando. Fíjense, llegó Ananí y lo que hace, y con otros hombres de Judá, y lo que hace Nehemías es preguntar inmediatamente por todos, por los judíos, los que estaban allá, los que se habían escapado, los que habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Él no solamente pregunta, ¿cómo está mi familia? Usted sabe que a veces nosotros podemos ser tan cortos en nuestro alcance que solo nos interesamos por lo más inmediato y lo más cercano y no vemos todo el panorama y pensamos, ¿cómo está? Hubiéramos sido Nehemías. Oye, ¿cómo está mi gente? No me cuentes de lo demás porque, total, ese no es problema mío. ¿Cómo está mi gente? Nehemías tenía una visión más amplia y él dice, pregunta por todos, los judíos, los que habían escapado, los que habían sobrevivido y por la misma ciudad. Dice el verso 3, y me dijeron, aquí viene el golpe de realidad. Cuando la visita feliz se transforma en una visita de malas noticias, porque le dice, y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Todo lo que ya había pasado el cautiverio, habían regresado a su tierra y sin embargo, después de más de 100 años, los habitantes de la ciudad estaban enfrentando, fíjense lo que dice, gran aflicción. Tenían angustia, había problemas. Después él se va a enterar que había problemas económicos, había problemas de relación, había enemigos externos, había enemigos internos, había todo un cuadro negativo dentro de la ciudad con los habitantes y se resume en esa frase, gran aflicción y oprobio. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cómo estás en tu vida? A veces nosotros decimos, amén, bien, gracias a Dios. Pero a veces detrás de ese amén, bien, gracias a Dios, también hay sentimientos de aflicción, de cuestionamientos, de duda, de problema. Y aquí la noticia que recibes descarnada es realista, dice, esto es lo que está sucediendo. Y luego, para añadirle leña al fuego, les dice, la muralla está derribada, aquello que les daba seguridad y les daba identidad como ciudad está derribada y las puertas quemadas a fuego. Tal vez uno hubiera dicho, pero qué gente más imprudente. Si van a ver a Nehemías después de tanto tiempo y llegan de visita, háblenle bonito, cuéntenle las cosas bonitas, lo que está sucediendo, que todo esté bien, los nuevos nacimientos, lo que han sembrado nuevo. ¿Por qué afligir a Nehemías que vive tan lejos?
Si nosotros nos enfrentamos a la vida, a nuestras circunstancias, a los problemas familiares, con una visión que diga, solo cuéntame lo bonito, nosotros no vamos a avanzar, porque seguiremos con las murallas derribadas y las puertas quemadas a fuego. Para poder reparar aquello que está roto, nosotros tenemos que, en primer lugar, conocer todas las aristas, todas las circunstancias, todas las situaciones que rodean al problema que está sucediendo. Cerrando los ojos, uno de los grandes problemas de la gente es pensar que si el complejo de avestruz, ¿no? El que esconde la cabeza en la arena, no ve nada. La tortuga que se mete cuando viene el peligro y bueno, se mete dentro del caparazón, no se entera de nada. Y la pobre tortuga, a lo mejor la patean y se va por allá y cuando sale resulta que le fue peor porque quedó en un lugar donde ya no puede sobrevivir. Pero uno dice, eso es parte de la vida y de la naturaleza. Pero ¿qué de nosotros cuando estamos viviendo una situación difícil y no nos gusta enterarnos de todos los problemas? Usted sabe, yo venía hace un momento y venía por el corredor y delante de mí venía un carro pequeño. Y usted sabe cuando se detiene porque hay algún problema con el pago y luego que te lee, te hace así, te avisa, saldo bajo o qué sé yo. Y cuando yo iba muy contenta y se para el que iba adelante, digo ya, a esperar que le suban él. Yo no lo podía creer cuando él subió, él siguió, porque eventualmente se levanta el brazo, la pantalla decía, usted debe $765 en peajes al corredor, la persona que iba adelante. Yo no lo podía, para mí fue como, digo, ¿será posible? Y a veces nosotros vamos por la vida debiendo $765 al corredor. Vamos por la vida y no nos enteramos y no queremos saber del problema, no queremos pagar las deudas, no queremos enfrentarnos a la situación crítica que hay, sino que pensamos de alguna manera se va a resolver, de alguna manera el Señor va a hacer lo que el Señor tendrá que hacer, pero yo prefiero no enterarme. Hay padres que no se enfrentan a los problemas de los hijos. Hay parejas que no se enfrentan a los problemas que tienen como relación de matrimonio y de pareja, porque les cuesta enfrentar o mirar el problema en su totalidad y prefieren que o alguien más se enfrente o pensar de todas maneras, como yo no lo puedo resolver, ¿han escuchado eso? Como yo no lo puedo resolver, ¿para qué me preocupo? Esta es una respuesta irresponsable ante los problemas de la vida. Si nosotros queremos reparar las cosas que están dañadas, nosotros tenemos que enterarnos de todo lo que está sucediendo. ¿De qué parte me toca a mí? Porque hay partes que nos tocan a nosotros. Hay partes de la muralla que nosotros tumbamos. Y hay partes de la muralla que alguien más tumbó. Pero, ¿cuál es la realidad? Está dañada. Hay que repararla. Y yo tengo que saber en todos los lugares. Porque, ¿de qué me vale que yo voy a reparar aquí? O pensar, bueno, aquí lo pinto. Pero está dañado. Y le voy a poner, no se nota. No, va a seguir dañado. Segundo lugar, ¿cómo reparamos? Aprender a no estancarse en la reacción emocional, sino a volcarse ante Dios en oración y ayuno para buscar fortaleza y respuestas. Fíjense que anoté allí aprender a no estancarse. Esto es aprender es un verbo y los verbos son activos, son acciones. Requiere un aprendizaje intencional el no quedarnos únicamente con nuestras propias reacciones emocionales. Hay personas que son muy emocionales, y eso no es malo, cada uno es como es. Hay personas que tienen mucha facilidad para llorar ante una situación, para reír, para expresar alegría. Hay otros que tienen problemas porque más que emociones sanas lo que hacen es que se llenan de ansiedad. También eso es una emoción. Uno puede tener una reacción emocional ante el problema que uno tiene, pero uno tiene que aprender, uno tiene que obligarse a no quedarse estancado en la reacción emocional. No nos podemos quedar en el llanto,
No nos podemos quedar en la indiferencia. Usted sabe que a veces la indiferencia es una reacción emocional equivocada. Cuando decimos, no, yo no sé nada, no me importa, no me afecta, eso no es conmigo, es una reacción emocional equivocada porque no es realista y porque me estanca y me imposibilita a mí enfrentarme a la situación. Entonces dice que nosotros no solamente no debemos quedarnos en la emoción, fíjese que no digo no reacciones emocionalmente, no, vamos a reaccionar emocionalmente, pero no te quedes estancado en la reacción emocional. Mi colega, el chofer que debe $765, puede pasar por el corredor y decir, otra vez me van a, ay, qué barbaridad. Algún día voy a pagar. Que no entienden y hasta enojarse, porque hasta se enoja y se va a enojar hasta con el gobierno que le cobra los 765. Pero mientras no vaya y pague, va a tener muchas reacciones emocionales y ahí se va a quedar. Tiene que hacer algo para arreglar ese problema antes de que el problema lo termine de hundir o que haya alguna consecuencia. Ahora, fíjense que dice, no solamente no te quedes estancado, sino hay que aprender a volcarse ante Dios en oración y ayuno. Puede sonar simplista. Hay gente que dice, pero es que tú piensas que con oración todo se arregla. No, con oración todo no se arregla. Quien arregla es el Dios a quien nosotros oramos. Pero hay que orar a Dios para que Él sea el que nos enseñe, nos haga fuertes y para que nos enseñe a encontrar las respuestas. Hay situaciones en las que Dios va a intervenir y va a actuar, pero hay muchas ocasiones en las que Él no va a actuar, sino que te va a enseñar cómo hacerlo. Pero ¿dónde vemos esto en la vida? Dice, Nehemías había escuchado el problema y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, la reacción emocional. Me senté, lloré, hice duelo algunos días. Hay una reacción emocional. Él no vivía allá, él no había nacido allá, pero él era judío. Su familia estaba allá, su tierra estaba allá. Él conocía la historia de lo que había acontecido y él tuvo una reacción que fue meramente emocional, una reacción de empatía, de sentir tratar de sentir lo que estaban sintiendo aquellos. Y él dice que él cuando escuchó se sentó. Fíjense cómo una reacción física que va acompañada de la reacción emocional. Dice, me senté y lloré. Hice duelo. Pero él no se quedó sentado llorando, haciendo duelo. Ese a veces es parte de nuestro problema. Nos sentamos a llorar y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y en algunos casos pasan los años en los que uno se está lamentando por lo que le pasó, por lo que le hicieron, por lo que no me hicieron, por lo que no logré, por lo que me dijeron, por lo que perdí, por lo que dejé escapar. Y uno puede pasarse la vida en esto. Y nosotros vivimos, se los he dicho muchas veces, vivimos en una sociedad que potencia el victimismo y que les dice a la gente, está bien, fuiste una víctima, está bien sentirse mal, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a tener enojo contra esta persona, todo es función del derecho, ¿no? Tienes derecho a, tienes derecho a y tienes derecho a. Pero ¿dónde le dice y tienes la obligación de, tienes la obligación de? No, ese pedacito como que no forma parte de Nehemías. Dice, tienes la posibilidad de tener una reacción emocional que incluya reacciones físicas. Hay gente que cuando tiene un problema no solamente llora, hay gente que pierde el apetito, hay gente que come de más, hay gente que pierde el sueño, hay gente que duerme de más. Hay muchas reacciones físicas que son parte de una reacción emocional. Hay personas que simplemente se bloquean y no pueden pensar en lo que está sucediendo. Entonces, no está mal tener una reacción inicial que sea netamente emocional. La tuvo Nehemías. Él se sentó y lloró e hizo duelo. Pero después que había pasado el impacto inicial,
después de esa primera reacción ante lo que estaba sucediendo, él dice que entonces estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo. No se trata de dejo de comer porque estoy emocionalmente mal. Fíjense, uno puede dejar de comer porque está emocionalmente mal, pero otra cosa es dejar de comer porque yo estoy buscando la respuesta en Dios. Entonces hay que aprender a no quedarse estancados en la reacción emocional, sino a ayunar y orar delante del Señor. ¿Para qué? Por un lado, para buscar fortaleza. La fortaleza del Señor es lo único que puede ayudarnos a no quedarnos estancados en la reacción emocional. Es Dios quien nos hace fuerte. Es el mismo Nehemías cuando Nehemías le habla al pueblo en alguna ocasión y le dice, sigan adelante, no estén tristes. No estén tristes, le dice Nehemías, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando uno aprende a no quedarse estancado en la reacción emocional, en el primer impacto, y uno comienza a buscar en Dios respuesta y fortaleza, la fortaleza de Dios incluso se va a ver reflejada en la alegría del corazón. Por eso es que hay gente que camina con el Señor y puede estar pasando situaciones complicadísimas y sigue siendo feliz. Sigue siendo feliz. Y tienen la capacidad de reírse, tienen la capacidad de disfrutar. Y usted dice, ya se arregló el problema. No. ¿Y por qué estás? Porque el Señor está conmigo, porque el Señor tiene el control, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, porque ya se lo entregué al Señor y el Señor tiene cuidado de mí. En la medida en que uno conoce al Señor y conoce su palabra, uno puede aprender a volcarse en Él, a orar a Él, y uno va a comenzar a sentir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y uno va a comenzar a sentirse fuerte. Y cuando uno es fuerte, uno no tiene miedo. Cuando uno es fuerte, uno puede enfrentar la situación y puede hacer ese pedacito de, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay que resolver? Hay que reparar. ¿Qué necesito para reparar? ¿Qué necesito? Uno puede pensar que Nehemías necesitaba, no sé qué utilizaban, piedra, algún tipo de argamasa o de mezcla para pegar o para pulir, lo que usaran para construir, manos para mover las piedras de un lugar a otro. Él tenía que sentarse a ver qué necesitaban. Si nosotros nos quedamos únicamente en la reacción emocional, ni siquiera podemos hacer un inventario de qué necesitamos para poder reparar la situación. Y me dirás, pero es que yo no tengo que construir una muralla, no tengo que reparar una muralla. Pero es que hay cosas en nuestra vida que son necesarias reparar. A veces hay que reparar relaciones. A veces hay que reparar situación económica. Conductas en nuestra economía, de cómo gastamos. Fíjense que no digo cómo invertimos, sino cómo gastamos. De cuando uno siente el impulso. Dicen por ahí que no hay nada peor que ir al súper que cuando uno tiene hambre. Pero uno no tiene control. Mejor come, si ya sabes que eres así, come y luego ve al súper. ¿Por qué? Porque uno tiene que sentarse a ver qué tienes que reparar. Y si tienes que reparar una relación, ¿usted sabe cuál es uno de los problemas para reparar relaciones? Cuando uno dice, es que es culpa de ella. Es que ella tiene que dar el paso. Es que ella tiene que acercarse. Es que ella me lastimó. Y puede que sí, puede que sea culpa de ella, puede ser que ella me haya lastimado, pero yo soy la que estoy viendo que hay un problema en la relación. Yo soy, de acuerdo a lo que dice la palabra, quien tengo que acercarme. Dijo el Señor, si ves que tu hermano tiene algo en contra tuya, acércate a tu hermano. Él es el que tiene, ella tiene algo en contra mía, yo no tengo nada en contra de ella, pero yo estoy viendo la situación, yo tengo que ir. Hay que reparar las murallas. Hay que reparar las murallas. He mencionado muchas veces, la ley del hielo no funciona con los creyentes. Eso de que la ley del hielo contigo, ni te miro, ni te hablo, para mí no existes. ¿Dónde refleja eso al Señor? ¿Dónde está eso en la Biblia?
que dice el 11º mandamiento: aplicarás la ley del hielo a aquel que te mira mal. No existe. No es el 11º mandamiento. Pero nosotros, con gran parte de un problema de orgullo, esperamos que sea la otra parte que repare. Pero si yo estoy acá, yo estoy viendo la muralla rota. Tal vez ese que está allá no la ve. Yo soy quien tengo que ir. A veces es un problema de límites en relaciones o de límites de los padres con los hijos. Y padres con hijos, les contaba uno de estos videos que vi de una mamá con una hija adolescente que entraron a una tienda y la mamá le iba a comprar un iPhone, porque la hija de adolescente quería un iPhone y ella tenía tal cantidad para un iPhone que yo no compraría jamás, pero bueno. Y no era de los últimos, pero era de los que, sé que todos los iPhones son caros. Pero ese no es el que quería la hija. La hija quería el último modelo, el más caro. Y eso no fue una cuestión actuada, fue un caso de la vida real. La muchacha se ha tirado al piso a gritar en la tienda, a insultar a la mamá, porque no le compraba el teléfono que ella quería. Y la señora argumentando con la hija. La señora tratando, ustedes se imaginan, la falta de límites. Ella no se ha dado cuenta que esa muralla está desbaratada, que esas puertas están quemadas a fuego. Y mientras ella intente resolverlo a su manera, de una manera tan conforme a los consejos del mundo y de la sociedad y de la cultura, lo que sigue va a ser una rotura mayor, un problema mayor. Entonces, hay que nosotros como creyentes tenemos que atrevernos a mirar. A los padres siempre les digo cómo funcionan sus hijos, cómo reaccionan, cómo les contestan. No justifique que un hijo sea malcriado o grosero con usted. No lo justifique. No diga, es que tuvo un mal día, es que en la escuela, es que le hicieron. No. Ponga un alto inmediatamente y diga no. ¿Por qué? Porque una muralla no solamente se rompe o se daña con un gran boquete, un gran golpe, sino que comienza con fisuras pequeñas que se van abriendo con el tiempo. Y cuando uno quiere reparar, tiene un problema todavía más grande. Entonces dice que él oyó, se sentó, lloró, hizo duelo, se levantó, ayunó y oró delante del Señor. Y entonces, cuando usted sigue leyendo el texto, va a descubrir que el Señor le dio la sabiduría, le fue dando respuesta, le dio gracia con el rey y consiguió Nehemías mucho más de lo que él hubiera imaginado para poder ayudar a su ciudad a reparar lo que estaba dañado. En tercer lugar, ¿qué aprendemos de esta historia de Nehemías? Aprendemos que hay que discernir que hay cosas que se deben guardar en el corazón, entre uno y Dios. Fíjense lo que dice el texto en el capítulo 2, del verso 11 a 12. Dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. A veces, para reparar lo que está dañado, uno tiene que aprender a guardar las cosas que Dios le va revelando o que Dios le va mostrando en el corazón. Cuando decimos en el corazón, sabemos que no es literal. Hay que callarlo. ¿Por qué? Porque no siempre es el momento de revelarlo. No siempre la persona con la que vas a tratar está lista para tratar esa situación. A veces uno mismo necesita confirmación. ¿Será que estoy yo entendiendo bien? ¿Que Dios ¿se habrá sido el Señor el que me mostró esto? ¿O soy yo que estoy inventando? Yo recuerdo, le comentaba el otro día, hace unos días al pastor Hugo, conversando con el pastor Hugo, y le decía, yo me acuerdo muy bien hace muchos años, en una consejería que teníamos una conversación el pastor Hugo, y él ni siquiera se congregaba en CCI. Y
Yo tenía algunos años de conocerlo y conocer a la familia, y cuando yo estaba conversando con él, el Señor habló a mi corazón, porque yo no me sentía segura de si estaba siendo buena consejera. Y el Señor habló a mi corazón y me hizo sentir, continúa, porque Él va a venir a trabajar contigo. Y Él sabe, yo no le dije absolutamente nada. Desde ese momento en que el Señor habló a mi corazón, pasaron por lo menos 4 años. Hasta que un día, conversando, el pastor Hugo me dice: Erika, he sentido venir a congregarme con mi familia CCI. Pase usted, la puerta está abierta. Pero en todos esos años, yo ni le dije ni anduve detrás del pastor. O usted quisiera ser pastor, o usted ¿qué está pensando? ¿Usted sabe lo que me dijo Dios? A veces Dios te va a hacer sentir cosas con respecto a tu situación, a tu familia, a tu negocio, y parte de la sabiduría para enfrentarte al problema es guardar en tu corazón aquellas cosas que tú pienses que tú puedes manejar, que tú estás listo para enfrentar, pero que tú te das cuenta de que las otras personas todavía no están preparadas para escuchar, porque Dios no se las reveló a ellas, te las reveló a ti. A veces uno, por ejemplo, a veces Dios te habla, hay personas a las que Dios le muestra cosas a través de sueños. Y si tú de repente tuviste un sueño con una persona de la congregación o de tu familia, primero no creas que todo lo que sueñas es Dios que te está diciendo nada. Puede ser la pizza que te comiste a medianoche, que te hizo daño y quedaste soñando lo que no debías. Entonces uno tiene, por esa primera razón, me guardo lo que soñé, porque no necesariamente es un sueño que viene de parte de Dios. Número 2, si es un sueño, puede ser un sueño y puede ser un sueño inquietante, pero si es un sueño que contradice lo que la palabra enseña, no puede ser de Dios, porque Dios no se contradice y no contradice a su palabra. Es que yo soñé que Johnny tenía que irse de Panamá y tenía que dejar a su familia y tenía que ver qué hacía por allá, en no sé dónde. Yo no puedo decirle eso a Johnny, porque la palabra de Dios no manda a que las familias se separen. Entonces yo no puedo decir, es que Dios me reveló, Johnny, que te tienes que ir allá en Indonesia. No llega el tsunami y se acabó Johnny, ¿de quién va a ser la culpa mía? Pero a veces sí hay sueños en los que Dios nos muestra algo relacionado con alguna persona, con la iglesia, con algo, con alguien de la familia. Pero eso no quiere decir que uno tiene que ir corriendo y decirle a la persona: soñé contigo que te pasaba esto y esto y esto y esto. Y soñé contigo que esto y esto y esto y esto. A veces Dios nos permite conocer cosas para que nosotros oremos por eso, ni siquiera para que se lo revelemos a la gente, sino para orar por eso. Y porque es peligroso estar alimentando el misticismo. Nosotros no nos movemos por sueños, así como no nos movemos por nubes y la forma de las nubes, ni por los horóscopos. Nosotros nos movemos por la palabra. Entonces, cuando algo está en la palabra y Dios me muestra algo, me motiva algo, lo tengo que guardar para llevarlo en oración. Si es de Dios, se va a cumplir, se va a dar. Y si no, se va a fumar aquello que yo sentí o aquello que yo pensé. Pero hay cosas que Dios pone en tu corazón, no para que corras, ni siquiera a actuar, ni a contarlo, sino para que lo medites en tu corazón y ores sobre eso. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació y pasaron muchos eventos relacionados con el nacimiento de Jesús, los pastores, los ángeles, luego pasó el tiempo, llegaron los reyes de Oriente. Y usted lee que dice el texto, a pie, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Si yo hubiera sido María, yo lo hubiera publicado en Twitter, en Facebook y en Instagram. ¿Verdad? En X. Lo hubiera puesto.
El Señor me dijo y me mostró y el ángel me apareció y todo, y ya ya estuviera yo con camisa blanca bien guardadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le mostró y Dios le había hablado y le había dicho, este ser que van a nacer de ti viene del Espíritu Santo. Entonces ella sabía que iba a ser un niño especial, un hombre especial, pero lo guardó en su corazón. Porque era de Dios con ella. Hay cosas que son de Dios contigo. No son de Dios contigo para que tú lo cuentes y lo digas o le añadas, porque es que somos buenos para añadir. Somos buenos y le vamos añadiendo aquello que como nos gustaría incluso que fuera. Hay que aprender, hay que discernir que hay cosas que se deben guardar. Imagínense que Nehemías llega, él ya había recibido de parte del rey el permiso, había recibido cartas, había recibido materiales, insumos, madera, tenía como quien dice vía libre para reparar la muralla. Pero él llega y luego de estar allí 3 días, dice, se levanta y va de noche con unas cuantas personas a recorrer para ver la situación. Dice, pero no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. Tienes que reparar cosas en tu vida. Aprende que hay cosas que tienes que guardar en tu corazón. Tú no puedes ir por la vida. Bueno, es que Dios me hizo sentir, yo tengo que reparar mi relación con Joana Paola. Y yo tengo que decirle a Joana Paola todo lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que me parece y lo que ella está haciendo mal. Y Y te lo digo con amor, Joana Paola. Y te digo porque te amo. Y pues, Señor, me siento bien porque seguí tu voluntad. Porque la palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, hagan todo en amor y hablen la verdad en amor. O sea, hay cosas que yo puedo pensar o sentir, pero yo tengo que guardar en mi corazón. Y por último, no conformarse con pensar. Hay que actuar. ¿Cómo vamos a reparar aquello que está dañado? Fíjense, yo tengo que pensar primero, yo tengo que ver el panorama, yo tengo que analizar qué es lo que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien en mí? Y somos buenos, ¿verdad? Para ver yo voy a encontrar lo que no está bien en Belinda. No, yo tengo que encontrar lo que no está bien en mí, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi negocio. Yo tengo que encontrar lo que no está funcionando, aquello que está dañado, aquello que hay que reparar. Yo no puedo simplemente, una de las cosas más interesantes de esta porción de Nehemías es que como metodología de trabajo, imagínense, es toda una ciudad, y una ciudad, toda la muralla tenía huecos, tenía espacios que había que reparar, pedazos que estaban en pie. Entonces, la estrategia de Nehemías no fue, bueno, ahora yo me voy a poner, como Dios me habló a mí y me lo mostró a mí, yo voy a ir yo solita a reparar toda la muralla. Nehemías iba a terminar en el año 3025 y no iba a terminar. Porque él solito, esa no era la estrategia. Él tenía que encontrar una estrategia para trabajar. Y cuando usted ve la estrategia de Nehemías, usted va leyendo y dice que él le fue, cada quien en el lugar donde vivía, se fue poniendo de acuerdo. Entonces, Hugo comenzó a reparar en la avenida Balboa. Katia estaba reparando por Condado. Ahora todos van a saber dónde viven. Todos comenzaron a reparar en el espacio donde ellos vivían. Porque yo no iba a decirle a Belinda, tú tienes que venir de Arraiján a trabajar en el pedazo que está mal en donde vive Mario. Porque vas a tener que venir como 7 horas, 4 horas para poder llegar todos los días a trabajar. No, Belinda, tú trabajas lo tuyo, allí donde tú vives. Es una estrategia fantástica. Y así toda la ciudad estuvo ocupada trabajando en la parcela de la muralla donde vivían. Y así se iba a terminar más rápido.
Entonces tenía una estrategia. Él fue diseñando una metodología de trabajo que implicaba al resto de la gente. Pero sí, primero él tenía que pensar. Y él lo primero que hizo fue preguntar, encontrar cómo está la situación. Y le dijeron, la cosa está fatal. En segundo lugar, tuvo una reacción emotiva. Lloró, hizo duelo, pero se levantó y fue delante del Señor. Luego entendió que cosas que Dios le estaba mostrando no era para que las estuviera diciendo fuera de tiempo, tenía que guardarlas en su corazón. Pero no se quedó solo pensando, porque hay personas que quedan cabezonas de tanto pensar, que solo piensan y piensan y piensan, y usted sabe que es muy agotador solo pensar. Y puede ser terrible solo pensar y tratar de encontrar. Por eso las personas que trabajan mucho con la mente siempre tienen que hacer algo con las manos. Porque uno no solamente puede pensar. Entonces dice, no hay que conformarse con pensar. Ya vi el panorama, ya sé lo que está dañado, ya sé lo que está mal. Ya sé que parte de mi muralla en mi vida está mal. Ya sé dónde hay hoyos. Puede ser conmigo, mi vida, mi carácter, mi manera de vivir, mi manera de pensar, mis prioridades que están mal puestas. Puede ser con relaciones con personas, pueden ser con relaciones en la iglesia, puede ser con situaciones en el trabajo, con problemas en mi negocio. Yo tengo que ver lo que está pasando. Pero no me puedo quedar solo viendo lo que está pasando. Yo tengo que hacer algo para reparar eso que está mal. Y fue lo que hizo. Y nosotros leemos en Nehemías el capítulo 2, los versos 17 y 18. Entonces les dije, ustedes ven la mala, al pueblo que estaba con él, ustedes ven la mala situación en que estamos. ¿Se dan cuenta? Ya había visto la situación. Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que reedificar la muralla. No les dijo, vamos cada quien a reparar y a pintar su casa. El trabajo es que hay que reedificar la muralla para que no seamos más motivo de burlas. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Cuando usted esté en su casa y tenga ese texto, subráyelo. Fíjense que él cuando llegó el momento, él contó, él pudo contar lo que Dios había hecho. Yo les conté cómo había sido bueno Dios conmigo. ¿Sabe a veces por qué a veces nos cuesta reparar nuestra muralla? Porque no somos agradecidos con el Señor. Porque no reconocemos. Nosotros queremos reconocerle a Dios cuando ya esté la muralla arreglada. Cuando yo no tenga problemas en mi vida, cuando ya Dios me haya dado el trabajo que sueño, cuando ya yo haya recibido de Dios todo lo que le he pedido, entonces le voy a dar gracias. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en cada paso del camino y recordar que cada paso que nosotros damos es por la bondad de Dios. Cada día que nos levantamos es la misericordia de Dios. Cada comida que nos comemos es la provisión de Dios. Que todo lo que nosotros somos y hacemos es por la gracia de Dios. Que si te fue bien en la escuela, en la universidad, si pudiste viajar, si pudiste ver a tu familia, si pudiste hacer lo que pensabas que nunca ibas a hacer, si fue sencillo o fue muy importante, todo se lo debemos a Dios. Y parte de nuestro testimonio y de la fortaleza de nuestra vida es aprender a ser agradecidos con Dios y decirle a los demás, no le cuentes a los demás todo lo malo que te pasa, porque a veces uno dice, no pastora, no me gustan, me decía alguien, no me gustan los cristianos que usted cada vez que los ve, es que tengo problemas, es que me va mal, es que todo está... Es que no sé qué, y es todo. Mi papá le decía a los hermanos quejín, que se quejaban de todo, ¿no? El quejín. Y dice, hay cada hermano en la congregación, me decía esa hermana, hay algunos a los que les huyo, porque cada vez que me acerco, ¿y cómo vas? Ay, mal te cuento. Vieras qué difícil.
y vieras que no tengo y que me pasó y que no sé qué, y encima se me flateó el carro. Y lo ves la semana siguiente, y ahora ¿cómo estás? Uy, vieras qué mal, porque, y a veces, bueno, pero ¿ha pasado algo bueno? Ah, sí, me pasó esto y esto. Entonces, ¿por qué no comienzas con lo bueno para contar lo bueno que ha sido Dios? Nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Dice que Él les contó cómo la mano de Dios había sido bondadosa con él. Y también les contó lo que el rey había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Cuando tienes el panorama completo, cuando reconoces que Dios está aprobando tu plan de reparar tus murallas, porque Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que nosotros vayamos por la vida con una muralla a medio andar, con huecos en nuestra vida. Uno de los pasajes maravillosos en la palabra de Dios está en Isaías 58. En Isaías 58, cuando el Señor le habla al profeta, y el profeta habla acerca del verdadero ayuno, y él cuenta cuál es el verdadero ayuno, que es más que solo dejar de comer, y es mostrar misericordia, es hacer buenas obras a los demás, es compartir de lo que uno tiene, es cuidar del otro, y va contando aquel ayuno que Dios mira y cómo ve Dios el corazón y la acción de aquel que está poniendo su vida en las manos del Señor. Y luego termina diciendo en el capítulo 58, el verso 11, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riegos, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero además de eso, él dice en el verso 12, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Parte de la obra de la iglesia en esta tierra es ser reparador de brechas. Dios no nos quiere con las murallas en nuestra vida rotas, dañadas. Y cuando uno va trabajando en su propia muralla, uno puede contar a otros. Fíjense que aquí se motivaron y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para la buena obra. Cuando tú vives, cuentas, comentas de la buena mano de Dios contigo y cuentas a los demás cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios ha estado contigo, tú motivas a los demás a no vivir en un estado de ánimo deprimido, sin esperanza. Por eso es que uno no puede, nosotros decimos, todas las semanas estudiamos eventos finales. El Señor viene. Todavía nos faltan unas cuantas clases. El Señor viene. Y uno puede mirar el regreso del Señor de dos maneras. Uno puede vivir en un estado de angustia y de pánico. Hay cristianos que viven pendientes de si la luna se va a poner roja, si va a haber no sé cuántos terremotos, si va a haber tal cosa, si va a haber tal cosa, y viven con angustia. Si se va a caer la economía, porque decimos, está en los eventos finales, está profetizado, y si me cae una epidemia, y si me pasa esto. Hay creyentes que viven con miedo los tiempos finales. Hay creyentes que viven diciéndole, no Señor, no vengas, todavía no, porque me falta esto, no vengas. Pero la iglesia del Señor vive con esperanza y con alegría el pensar y el decir, la iglesia cristiana en primer siglo, cuando se saludaban, nosotros decimos Dios te bendiga, ellos decían Maranata, que significa Cristo viene, el Señor viene pronto. Y ese era el saludo, la esperanza, cuando nosotros le transmitimos a los demás que Dios me ha ayudado a reparar mi muralla, mi vida, a trabajar en aquello que estaba mal. Yo voy a ser de testimonio y voy a transmitir esperanza. Y le voy a decir, tú también puedes trabajar en tu muralla. Tú también puedes reparar tu vida. Porque el mismo Dios que estuvo conmigo es el que está contigo. Porque el Señor que lo viene haciendo
por miles de años, lo sigue haciendo hoy. Porque en última instancia, el que nos da la sabiduría, la fuerza, la inteligencia, la capacidad, quien abre camino, nosotros cantábamos, milagroso abres camino, el que lo hace es Dios. Pero Él no quiere que nosotros simplemente nos acostumbremos a vivir con una ciudad a medio edificar, con una vida a medio reparar. Sí, llegamos al Señor y llegamos con nuestras murallas derrumbadas y con nuestras puertas quemadas. Pero el Señor no quiere que sigamos así. Y hubiera sido fácil para los israelitas decir, pero ¿para qué reparamos si de todas maneras se va a volver a caer? Si de todas maneras se va a volver a romper. Y a veces esa es nuestra actitud ante la vida. ¿Para qué reparo eso? ¿Para qué reparo esa relación? ¿Para qué trabajo en esta situación? Sí, de todas maneras. ¿Para qué tengo un problema con una adicción a tal cosa? ¿Para qué si me va a volver a pasar? Va a volver a surgir. Pero esa mentalidad no nos lleva a ninguna parte. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos a medias. Dios quiere que nosotros vayamos siendo formados y que la obra que Él comenzó en nosotros, Él continúe perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Y esa es una promesa de parte de Él. Y si el Señor lo prometió, Él lo va a hacer. No te conformes con tener una vida medio destruida. Porque no se trata de decir, está medio destruida, pero le doy gracias a Dios por aquello que está bien. No. Se trata de decir, está medio destruida, tengo que reparar. Y si en proceso de reparación se rompe otra cosa, no te preocupes. También el Señor te puede ayudar a reparar aquello que se rompe. Pero no te conformes con vivir una vida a medias. Porque el Señor vino para que nosotros podamos vivir en plenitud. Él dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde estás puedas decirle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes aquello que en mi vida necesita ser reparado. Tú sabes que hay cosas que me niego a ver, que no me gusta analizar las situaciones completas. Tú sabes que me da miedo perder. Tú sabes que no entiendo esto muy bien de que se puede ganar y de que puede venir algo mejor. Y a veces me aferro, Señor, a lo que tengo, aunque tú tienes algo mejor. Yo te invito a que le digas, Señor, perdóname por las veces que no he confiado, que no he acudido a ti a buscar sabiduría, fortaleza, que no he entendido que tú eres el que puedes darme la respuesta. Perdóname por las veces que simplemente me quedo estancado en lo emocional. Puede ser la tristeza, el enojo, la ansiedad, la indiferencia, y que paso por alto las situaciones que necesito confrontar para que sean reparadas. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido agradecidos y no contamos cómo tu mano ha sido buena con nosotros y sobre nosotros, sino que nos quedamos en la queja, en la angustia. Perdónanos cuando esperamos que otro venga a reparar mi muralla, que otro se encargue de lo que tengo que encargarme yo. Perdónanos, Señor, cuando a nuestros hijos no les enseñamos límites, no los corregimos, no los criamos en tu palabra, cuando ellos no pueden ver en nosotros un ejemplo para ellos también aprender a tener una relación contigo. Señor, perdónanos cuando nosotros ni siquiera somos conscientes de que hay hoyos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, y nos acostumbramos a vivir, a medio vivir. Perdónanos porque no siempre entendemos
lo que significa tener una vida abundante, esa vida que viene de ti. Ayúdanos, Señor. Te invito a ponerte de pie para que cantemos al Señor y que podamos decirle al Señor con este canto: Señor, recibimos tu palabra, que actúe en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor. El principio y el fin. Y el gran yo soy. Y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Oh Señor, yo quiero, Dios. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Levantamos nuestras manos, Señor, en este momento para pedirte, oh Dios, a ti que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el dueño y Señor de nuestras vidas. Te pedimos que ordenes nuestros pasos, que nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad, que podamos crecer en conocerte, sabiendo que en ti, Señor, está la vida, la plenitud de la vida. Enséñanos a no conformarnos con vidas mediocres, que no nos acostumbremos solamente a tapar o medio tapar los hoyos, sino que realmente entendamos que tú eres el alfarero. Señor, si es necesario quebrantarnos para que seamos transformados, Señor, aquí están nuestras vidas.
Revélanos a cada uno, Señor, dónde está el problema que hay que reparar, dónde está la situación que hay que enfrentar. Enséñanos a no estancarnos en una reacción emocional, sino a acudir a ti, Señor, en ayuno, en oración. Enséñanos, Dios, a guardar en nuestro corazón, a atesorar aquellas promesas que tú nos has dado. Que tus promesas sean la fuerza de nuestra vida. Y que, Señor, una vez que nosotros podamos entender, que no nos quedemos en el pensamiento y en el análisis, sino que actuemos conforme a tu dirección. Y que en todo lo que nosotros hagamos, tu nombre sea glorificado. Así oramos en el nombre de Jesús.